Muy buenas, amigos contertulios. Estamos hoy en el capítulo número Cuarto del segundo siglo. cuarto del segundo siglo. Número 13. Cuarto del segundo 13, siglo. 13. Capítulo número 13. Estoy aquí con Teófilo Cid. Perdón. No, si no vine. No, mire. Con Elías Orias, acompañándome como siempre. Y yo a él. No, si tú me haces, me da preview. Bueno. ¿Quién creo que es un viene? pequeño spoiler. No, parece. ¿Quién viene, Elías? Andrés Taiba. Teófilo Cid. El Elías de la... El dandy... el dandy de la miseria. Teófilo sí. Para los que no les quedó claro. Teófilo sí. ¿El qué dijiste? El dandy de la miseria. ¿Qué le puso así? ¿Quién la vio puesta? Astias. ¿Astias? Astias. Y él fue el que lo nombró, le puso como 3 seudónimos, ¿no? Sí, el dandy leproso, el dandy de la miseria, algo de la noche. No, tiene mucho sobrenombre. Vamos a hablar de los sobrenombres. Bueno, vamos con una biografía. A ver, primero que todo, creo... No, ya me enojé. El estudio de Teófilo Cid. 2 minutos. ¿De qué tiene el estudio de Teófilo Cid? Difícil. Nuestro estudio. Sí, no, nuestro estudio sobre... Donde existe Teófilo Cid. Muy difícil de estudiar, ¿no? Poco texto. Diarios, pocos también para lo que siempre vemos de diarios, pocos diarios. Habían ensayos sobre su obra, encontré Sí. 2 ensayos que los vamos a hablar. O sea, los vamos a comentar para que ustedes los lean. Porque por cosa de tiempo tampoco nos podemos Claro. a leer muchos ensayos. En YouTube, ¿qué vimos de Teófilo? Nada, creo, ¿no? A él declamando Altazor. Verdad. Y por eso lo leseaste, lo Con molestaste. una voz preciosa que tiene Teófilo. Lo está molestando. No tiene Wikipedia. Bueno, tiene una Wikipedia 10. como de 8 líneas. Es como una cronología que sale en En memoria. memoria chilena. Claro. Complicado. Ensayos, y bueno, eso sí están sus textos en memoria Hasta la chilena. hora. Sí. Lo bueno es que la obra se recopiló en el libro Soy Leyenda. Una antología completa de él que estaban los cuentos, novelas, relatos y poemas. ¿Qué tenemos de él hoy? Y tenemos 2 libros. Uno vamos a conversar después. Uno se conversa después, pero bueno, tenemos La Línea Recta, que es una antología de todos sus poemas. Hay algunos póstumos también, por edición de Juan Carlos Villavicencio. De nuevo en este podcast nombrándolo. Lo nombramos en Telier. Jorge Telier, y en otro más también lo nombramos. No me acuerdo cuál más, pero en otro. Bueno, de la editorial Descontexto Editores, supongo. Descontexto. Sí. Y aparte tenemos una joyita. Una joya. Una joya, Teófilo Cid hasta Mapocho nomás, un libro de casi 400 páginas de la editorial Nacimiento del año 1976. Un dibujo muy peculiar. ¡Uy, este dibujito! Un dibujito ahí. Bueno, te invito a un salud. Ah, bueno. Me puse a tomar No, antes, sí pero... parece. Por Teófilo. Comenzamos con su biografía, cortita. Bueno, Escritor, poeta, novelista, periodista, incursionó como crítico y dramaturgo. A ver, decir incursionó tal vez queda un poco escueto, ya que hizo... pero eh, empezamos ya. que me quedé pensando en algo que es que leí aquí, tenía un texto que se llama ¿Por qué escribo? porque ya, como Link, ¿no? Sí, y después vamos a hablar de la sospecha. Bueno, te decía que yo digo que incursionó como crítico y dramaturgo, que queda un poco escueto decir que Claro, incursionó porque lo hizo. incluso ganó un premio por Claro. su novela. Alicia ya no tiene sueño. Alicia sin viaje. Alicia ya no sueña. Allá no sueña. Eso. Alicia ya lo sueña. Bueno, nace en 1914, 27 de septiembre en Temuco. En 1926 realiza sus estudios secundarios en el Liceo de Concepción y de Talca, donde conoce a Braulio Arenas y a Enrique Gómez Correa. Claro, y no lo pusimos, pero él viaja mucho por su padre, que era ferroviario. Era ferroviario. Ferroviario. Por eso viaja mucho. En 1932 obtiene el primer premio de los Juegos Florales, celebrado en Talca. Lo acabo de decir, que conoce a Braulio Arenas y a Enrique Gómez, se forma medio la mandrágora ahí en los inicios, ¿no? Conversaban mucho de poesía, él dice. Claro. Empiezan los círculos. En 1933 se muda a Santiago, donde estudia leyes y pedagogía en castellano, que no finaliza mientras trabaja como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1936 se desempeña como jefe de redacción al diario La Nación. En 1938 Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas y Teófilo Cid generan el movimiento Mandrágora, el movimiento surrealista, ¿cierto? Se me fue un poco la página aquí. Un segundo. Aquí está.
En 1942 publica Bold Road, no sé cómo se pronuncia. Boldru, no sé. No sé si alguien sabe qué significa, no lo leí entero, leí los primeros 2 cuentos Pero buscamos igual la palabra y no. y no me apareció como una traducción, Sí, si alguien nos puede poner en los comentarios lo Ujú. agradecemos. Obra que contiene 7 cuentos llamados por él Relatos Oníricos, ¿no? En 1949 colabora con artículos en el Seminario Pro Arte y el desaparecido diario La Hora. Me lo acaba de decir que los textos Boldru, no sé cómo se pronuncia, son su faceta surrealista. Que él los dice que son oníricos, pero bueno, es su faceta más joven, que es Sí, su faceta surrealista. Exacto. Ujú. En 1952 publica la novela El tiempo de la sospecha, que hace referencia a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. En 1954 publica Camino de Ñelol, un poema largo donde expresa su alejamiento del surrealismo y su acercamiento al creacionismo de Huidobro, que tiene el nombre de un cerro Ñelol, claro. Que- Camino a Ñelol. que él visitaba cuando niño. Claro. En 1955 participa en el programa radial como conferencista en las audiciones de Cruz del Sur, revista hablada de la Radio Sociedad Nacional de Minería. En 1956 viaja por Estados Unidos invitado por el gobierno de este país. En 1960 es secretario técnico de la Sociedad de Escritores de Chile. En 1961 obtiene el primer premio de teatro del concurso Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Ilustre Municipalidad de Santiago por su obra todavía no publicada Alicia ya no sueña, que es publicado 3 años después. Pasa mucho esto de los concursos, Que después publica. es que te piden inédito. Claro. Te piden concursar con algo inédito. Que después lo publican. Sí. Déjame bajar un poquito. Mira vos, Teófilo. Bueno, Pego por Estados Unidos. aquí, sí. Recibe el Premio Nacional del Pueblo de la Comuna de San Miguel por el conjunto de su obra poética. En 1964, el 16 de junio, Teófilo Cid muere en el pensionado del Hospital José Joaquín Aguirre. Y en 1966, Alfonso Calderón recopila sus crónicas aparecidas en los diarios La Nación y La Hora, en las revistas Pro Arte y Alerce, entre otros, con el título Hasta Mapocho no más. Crónica. Ah, son crónicas, entonces yo lo tenía como relato, pero claro, son crónicas. Que también tiene Como medio, pensamientos, como medio sí. relato de novela también. Opiniones sí. también Tiene de tiene, todo. sí. Estoy como muy lejos tuyo. Me falta calor. Horas cumbres. Boldrot, como tú lo dijiste. ¿A cuántos? ¿Cuántos cuentos? ¿Cuántos dijiste? ¿7 cuentos? 7 cuentos. 7 cuentos. El tiempo de la sospecha, una novela que lo hizo cuando jovencito. Alicia ya no sueña, la obra de teatro que ganó el premio que tú dijiste. Camino de Ñelol, que si no me equivoco es una obra póstuma, No, ¿no? publicada por Ah, ya, perdón. publicada. Que también se encuentra en esta recopilación de poemas. Aquí está Camino a Ñelol en la línea recta. Sí, es un poema y también es un libro. Ya. Y esta Mapocho no va, la antología que dijimos. Y bueno, no es de él, pero obviamente soy leyenda, que es la recopilación de toda su antología. Sí. Influencias franceses totales. Afrancesado total. Bueno, lo Va, decía y- Gonzalo Rojas, ¿no? Lo decía estos niños francesados. Sí, este niño. Querían ser parisinos. Parisino. Bueno, Charles, dice Carlos, Charles Baudelaire, Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Voltaire, el conde de Volney. Primera vez que escuché este nombre, lo buscamos poco, escribió Las ruinas de Palmira como su obra Más cumbre, famoso, podríamos decir. ¿Sí? Joyce, Sigmund Freud con su psicoanálisis, de hecho, hasta Mapocho nomás tiene escrito sobre el psicoanálisis de Freud. Jean Cocteau, que escribió La Bella y la Bestia. André Gide, que escribió Los Moneros Falsos. Honor Balzac, su maestro, tiene muchos textos sobre Honor Balzac y bastante crítico sobre él, pero es su maestro, siempre lo he nombrado. Bueno, Balzac escribió Las Ilusiones por Día y Papa Goriat, y obviamente Vicente Huidobro y Nicanor Parra acá en Chile. Influencia aparte, André Breton con su surrealismo, el subconsciente, la crisis de 29, la Guerra Civil Española, el ruido de sable aquí en Chile, y el capitalismo y posteriormente más viejito, la aldea. Sí, eso. Recuerdo un ensayo que estaba leyendo sobre las malas conclusiones que todo. Y hablaban de que, claro, él tiene ciertos aspectos de la aldea que, bueno, termina culminando Hotelier, Claro. pero él siempre trata la niñez, ¿no? La niñez en sus poemas en Camino de Ñelol. Sí. Y que es una influencia de sus padres, su infancia,
sus recorridos de niño, el cerro, Ñelol, Claro. ¿no? Esto de ser provinciano. Claro, ahora que nombraste Telier, me recuerdo haber visto muchas publicaciones de Telier en el diario sobre Teófilo, en que claro, hablaba sobre Ñelol y decía que esta era su faceta más larga. ¿No? Sí. Está hablando de lo que hace Telier, ¿no? Del larismo, ¿no? Que dice que en la última etapa de su vida Teófilo busca volver a la casa de su padre, a la aldea natal y esas cosas. Pero como tú dijiste, yo creo que es un poquito más de la niñez más que con la aldea. Claro, sí. Ujú. No sé, Telier te habla del Palomar, ¿no? Te habla de un De lugar, las calles, de una calle, de de los un pasaje, del tren ferroviario. de un disco que escuchaba en mil, ¿no? Sí. De un, De un de un cantante, ¿no? del año 1930. Y Gardel. Gardelito. Vida. La niñez como libertad. Mi protagonista recibió el doloroso impacto de la subversión jerárquica en su puro corazón de adolescente. Es un epílogo de Sid en Tiempo de la Sospecha. Bueno, no había leído esa cita y la pusimos nosotros. A mí me llamó mucho la atención esta cita. Bueno, me voy a meter un poquito en la hora, pero cuando yo leí El Tiempo de la Sospecha, habla de un periodo de dictadura donde no habla específicamente tanto de fechas, o cuando uno a veces lee como que las fechas como que las aparta, ¿no? Como que se centra más en la narrativa. No recuerdo muy bien si lo especificaba con fecha. Pero claro, en mi contemporaneidad, lo que más se habla de la dictadura de Pinochet. Ah, ya lo que me contaste ya. Entonces, cuando voy al epílogo, termino de leer el texto, porque nunca, por ejemplo, no hablan directamente de Carlos Ibáñez del Campo. Claro, de nombre. Yo pensé que era de Pinochet, pero claro, error garrafal, porque ni siquiera alcanzó a la dictadura, no estuvo la dictadura. Entonces, claro, te das cuenta, y incluso hay una cita que no olvidé poner, que ya está hablando de lo cíclico de la dictadura con Carlos Ibáñez del Campo, previo a la dictadura de Pinochet. Muy premonitorio. Entonces, algo sabía, ¿no? Muy al Uribe. Uribe también hablaba sobre lo que se avecindaba, ¿no? Claro, me recuerda un poco a un diario que vi en la Biblioteca Nacional Digital, que salía Telier hablando sobre Teófilo, y él decía que premonitoriamente 20 años antes había hablado sobre el alunizaje a la luna. Y él estaba muy feliz cuando el Sputnik, no me acuerdo, la primera vez que estuvo el primer alunizaje a la luna, él estaba muy feliz. Mira tú. Un chiquillo. Bueno, conoce a los mandragorianos. Claro, vendémonos con mandragorianos de nuevo. Ya hablamos sobre la mandragora. No vamos a ahondar en la mandrágora, ni tampoco en su generación del 38, porque lo hemos tocado mucho. Sí, sería repetirnos, pero ¿qué decir? Los conoció en el colegio en Talca. Grupo surrealista. Partieron con Huidobro, después Con se alejaron con Bretón. Se alejaron de Huidobro después. Antinerudiano, se podría decir. Sí, bueno, le dedicaron cuántos textos 7. anti-Neruda. Entonces, ¿qué más? Bueno, ciertas disputas con los mandragorianos. Bueno, Dicen que el Cid se va. Teófilo Cid se va. Sí. Algunos dicen que lo echan, otros dicen que se va. Claro. Uno nunca sabe a primera mano lo que Podemos pasa. pensar de que fue por el pensamiento que tenía sobre André Breton, que lo leímos hace poquito, ¿te acuerdas? Que decía que Breton escapó de la revolución, o sea, se fue a Estados Unidos. Sí, pues, después de la segunda. La escuela surrealista cambió mucho, alejándose de lo que querían alejarse ellos, que era la moral. Yo creo que también porque él vuelve a Huidobro después del surrealismo, hay un quiebre donde todos ellos quieren alejar. Recordemos que los mandragorianos estuvieron en la casa de Huidobro y Huidobro le abrió la puerta. Le abrió la puerta. Y después ellos, claro, le dan la espalda, sea X o Y, estaría bien o mal, no lo vamos a discutir aquí. Pero yo creo que, bueno, cuando está el AGC de la Mandragora ya no está. Bueno, es Arenas, Gómez y Cáceres. No, sí. Roja ya no está, ni tampoco está Teófilo. Entonces yo creo que esta vuelta que hace él al creacionismo lo aleja de la Mandragora. Claro, pero al final hay que pensar que Braulio también volvió al creacionismo con Huidobro en sus últimos días. O sea, no en su último, sino después de la Mandrágora. A la poesía de los lares. Pero antes de eso, acuérdate que hizo otra revista, otro grupo que volvía al creacionismo. El creacionismo, sí. Y el Leitmotiv. Leitmotiv, sí.
Pero bueno, eso a grandes rasgos los mandrágora. ¿Qué decir? Hay mucho, ya hablamos mucho de la mandrágora. Si quieren ver más de la mandrágora, Braulio Braulio Arenas. Arenas. Y lo hablamos un poco más en Gonzalo Rojas también. Exacto. Santiago, vida afrancesada, dandy y surrealista. Bueno, ¿cómo le llamaba Vicente Huidobro a Teófilo Cid? Monsieur Bonjour. Teófilo. Monsieur Teófilo. ¿Qué más francés? ¿Te parece que nombremos el tiro el sobrenombre? Ya, ¿Nos me volvemos? parece. ¿Nos volvemos? Dandy leproso, lobo estepario de las noches antiguinas, Nombrado por Gonzalo Rojas. máster de la noche Ay, no me acuerdo quién le dijo así. y Está por acá. dandy de la miseria. Dandy de la Miseria. Y hay muchos más. A ver, el fantasma de Teófilo, el secreto espanto de la poesía. El secreto espanto, sí. Irremediablemente nocturno. Me recuerda El náufrago de la noche. a los nombres como que le ponían a Góngora, ¿no? Claro, ¿cómo le dicen ahora? El príncipe de las príncipe de las tinieblas. tinieblas, claro. En otra, obviamente una No, diferencia otra época y todo. y era lo duro era cómo escribía, él era cómo se comportaba. Claro. Sí, no tienen que ver casi nada con su con su escritura, en verdad, los sobrenombres, si te das cuenta. Bueno, el secreto espanto de la poesía que se lo puso, si no me equivoco, Enrique Lafourcade. Llegando a Santiago, él viene de Talca, ¿no? Ujú. Conoce a los mandragorianos, tiene esta vida francesada, ¿Sí? donde incluso Gonzalo Rojas en una entrevista posterior a la mandragora, ya no estaba vivo Teófilo, obviamente, Claro. dice que estos jóvenes querían ser parisinos a la fuerza, surrealistas, Surrealismo de de servidumbre. servidumbre, que comparaban, no recuerdo, el río de Francia con el Mapocho, Claro. y que esto no era Francia, decía Gonzalo. Bueno, y hay cierto alejamiento de Sí, Gonzalo con ellos. totalmente. Habla un poco de cómo ellos veían la vida. Recordemos que estamos en un periodo de alejamiento de los rusos y ya una toma europea y estadounidense, posteriormente estadounidense, pero en este momento europea. Claro, sí. O sea, hay que pensar que de influencia no nombraron ningún ruso ya. No. Totalmente. Y uno de los que se me olvidó decir en las influencias, y te lo conté, era Julio Verne también. Con sus viajes. Entonces, Ujú. yo creo que de ahí viene lo dandy de Claro. Teófilo, ¿no? Me gusta cuando no lo comparan, ¿no? Lo parafrasean con Théophile Gautier. Gautier, no sé cómo se pronuncia tampoco. Gautier. ¿Ya? Que Gautier tenía como la descripción de un dandy, así que te decía que tenés que ocupar el gorro de copa, que el moño, la capa ya, no el saco, sino la capa. Y te nombran que el dandy chileno, por así decirlo, Teófilo Cid, se alejaba de ese estilo de dandy. Y obviamente te lo mezcla con la poesía y dandy, que es una cosa como que no va muy, muy junto, ¿no? Yo creo que lo único como dandy fue Lord Byron. Claro, Lord Byron con sus pieles así. Se sacaba sus fotos con los telares. Sí, ¿no? claro, puede ser, ¿no? Ahora sí me ocurrió. Pensando en dandy poeta, ¿no? Claro. Lord Byron. No, puede ser. Mm. Espérate, quiero inventar algo. Dale. Acá. Esto lo dice, perdón, ¿de qué? Alfonso Calderón. Hacia 1940 vestía como un dandy y laboraba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De pronto, el temor de afrontar solitario con el propio pecho los embates de la existencia le borró de un manotazo la beatitud. Se combinó a prescindir de consignas y desestimar las solicitaciones del mundo exterior. Devino escéptico lúcido que creía en el inminente drama histórico que acechaba el escritor. Hablando de su cambio, ¿no? Se aleja de la beatitud, más. De la beatitud. Esto de lo beato, de la beata. La beata. De la beata. Alejado de Beatriz. Claro. Era otra cosa, eso no era lo que te quería. Acá está. Hablando de la figura de Teófilo. ¿Ya? Morros levantados, cierto aire despreciativo en el pliegue de la boca, párpados grandes aplastando la mirada, hombros hacia atrás y el pecho un tanto en bomba. Y se alejaba del literature, como le llamaban, porque él no llevaba el libro bajo el brazo, Bajo el brazo. como muchos que hemos visto. Hay una foto de Telier. Jorge Telier, Gonzalo Rojas, Afuera mucha gente afuera con... del Bar La Unión con el librito bajo el brazo, ¿no?
Así como que creo que era chico Tellier, o Sí, se veía muy pequeño, chico en se ve esa pequeño. foto. Ya. Entonces, Bueno. bueno, y el surrealismo, hay que hablar un poco, toquemos un poco eso del surrealismo Bueno, el surrealismo joven. Me gusta ese pensamiento que te dije, de que él decía de Breton se fue a Estados Unidos y la escuela como que hubo de ruptura, ¿eso se puede decir? Una ruptura en el pensamiento en sí. Y ahí se tira otro comentario, Teófilo, que dice que la mayoría de escuelas de poesía terminan en esto. Y al final son herramientas, se puede decir. herramientas del lucro. Es verdad, eso es lo que quería decir. Claro. Lo que quería decir es que al final todas estas escuelas terminan para lucrar a la persona que le puso el título al... Claro, y lo que queda es la otra herramienta, ¿no? ¿Cómo se puede decir? La ayuda. Es que es herramienta, pero Sí. sinónimo de herramienta. Te entiendo. Otra cosa que me comentaste, Yo te lo comenté. bueno, quería dar una pequeña acotación. Cuando empieza todo esto de la Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, porque hay muchos conflictos en todos estos conflictos europeos, ¿no? Muchos de los artistas que se iban a Estados Unidos eran bien pateados por ciertos críticos, por ciertos artistas, entre los artistas. Claro, entre los mismos artistas. Se pateaban porque decían, bueno, hablamos de esta libertad, pero cuando... Hablando de Breton. Pero cuando llega el momento donde tenemos que... Las papas queman. Claro, el momento donde tenemos que pelear por la libertad, Defenderla, etcétera, claro. los supuestos valores que nuestro arte representa, Llevar mi pensamiento a la praxis. se iban a Estados Unidos muchos artistas, No solo Breton. no solo Bretón, y sí forraban en Estados Unidos, se forraban porque eran artistas conocidos en Europa. Artistas grandes, artistas Entonces, grandes. sí, obviamente muchos artistas que tuvieron que escapar simplemente, o sea, Ujú. podemos verlo de las dos formas, ¿no? Claro. Tampoco es como... Puede que te hayan te perseguido. pudiste haberte quedado allá y morir simplemente. ¿No? Entonces, bueno, hay casos particulares. Cosas, sí. Habría que verlo de forma particular. Bueno, otra cosa de lo que me comentaste antes de comenzar, ¿Mm? que me comparabas a Teófilo con poeta fundador chileno, Carlos Pessoa. Ah. Ya. Porque él era muy humano y, Sí, lo dijimos. se retractó varias veces de ciertos pensares, ¿no? Y cambió su forma de vida Totalmente. y lo encontramos más humano que Es otros, cierto, ¿verdad? No me acordaba de la vida de Pessoa, pero tienes razón, también cambió. con los anarquistas, con los socialistas. No, y también con su forma de vestir, su forma todo. de vestir. Después cuando está en la grandeza, se le muere el padre, quiere Que le se se culpa, serio, ¿no? claro. Entonces, y bueno, me comentó esto, y le dije, te lo compro porque considero que sí Teófilo va cambiando su forma de ser Ujú. y lo va asumiendo. Claro. Esa es otra cosa, porque lo asume. Dice, no quiero ya seguir la mandrágora porque este pensamiento a mí me parece ya escaso. Sí, Y lo no- dice. Nos alejamos de lo mío, de lo que era el creacionismo, entonces yo me voy. Exacto. Ujú. Y también me recuerda a Braulio Arenas. Y yo te decía, Gómez Correa, ¿habrá sido así? Porque no conocemos sobre Gómez Correa. Vamos a traerlo, no mañana, pero Bien. porque queremos darnos un espacio entre la mandrágora. De surrealista y todo eso. Entonces, me recuerda a Braulio en el sentido de esa búsqueda permanente de algo más, ¿no? O sea, estos tres, Correa, Braulio y Sí. Teófilo, Ujú. que en la mandrágora y van rotando en su vida a otros Su pensares. pensamiento, Braulio termina con la poesía de los lares, se acerca al creacionismo Teófilo, O sea, Teófilo pasa por surrealismo, realismo mágico. crónica, Y ¿onírico dijiste? sí, onírico, todo, o sea, teatro. Teatro. Una búsqueda de su Claro. propia voz al final. Y eso también era una persona súper completa. No se quedó solo en la poesía, Totalmente. pasó los cuentos, pasó la obra de teatro, hizo una obra de teatro y fue premiada. De hecho, es extraño porque se le reconoce más como poeta y te digo que sus poemas son estos. Son pocos, pues. No son malos y algunos obviamente descartables como todo, pero yo me acuerdo, fui a comprar esos libros. Ahí está Toñelol. Sí, está todo ñelol. Ya. Fui a comprar el libro a donde siempre compramos la feria libre del libro en Manuel, casi Salvador, sino En Providencia. Providencia. Y bueno, la primera tienda a la que siempre voy me dijo no tenía, que se le habían acabado en el año y tal. Segunda persona que fui me dijo, ¿quién? ¿Qué guau? Y
Grupo Mandrágora. Compró una arena. Me suena. Pero no tengo. Fui a otro. Dije, ¿tiene Teófilo? Me dice, ¿qué buscas? Así como pensando. Y le dije, ¿poema? No tengo poema. Le dije, ¿qué tiene? Novela. Me pasó la estaba pocho nomás. Y la otra tienda que le compré otro libro me dijeron, Teófilo sí. Y era una señora bastante de edad. Y me dice, me suena Teófilo. Lo busco en el computador. Y estaba el ayudante y me dice, sí, tenemos 2 libros. Tengo Soy Leyenda. No lo compré porque soy pobre. Si lo pueden comprar, cómprenlo, por favor. Y... Una trilogía completa. Claro, trilogía completa. Y La Línea Recta. Salía más barato. Y dije, La Línea Recta es una antología de poemas. Y la chiquilla me dijo, sí. ¿Conoces a Teófilo? Y le pregunté, me dice, sí, lo conozco, no he leído sobre él, pero sé que está el libro. Muchas gracias. Paleteamos. No, sí. Simpático. Bueno. Uh-huh. Ojalá te vaya muy bien. Muy bien. Muy bien. Me pasó el libro en la mano. Te pasó el libro en la mano. Te atendido bien. Afección a la izquierda. Bolchevique. Coméntame un poco sobre esto, Elías, por favor. Era de izquierda. Pero hay que hablar de una izquierda no la que nosotros conocemos, que puede ser una izquierda de Allende, una izquierda de hoy en día, sino de la izquierda del PAC, de Pedro Aguirre Cerda. Una izquierda que iba en contra del ruido de sables de su época. De Valle del Campo, como tú dijiste. Incluso, él se aleja, él tiene una cita, en el prólogo, donde habla de que se aleja del... Perdón, es sobre la tesis sobre Ñelol, que es un alejamiento posterior de su obra a la poesía socialista, ¿no? Muy de la generación del 50, muy de la generación también del 38, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, autores que han salido un poco, el caso más nombrado sería Telier y Bombal. Claro, y Colón igual. Pero Bombal es más criollista, sí, igual. ¿ya? Pero, bueno, entonces él se aleja de esta poesía socialista, él lo dice, ¿no? Y se nota en la obra. Es más, en El Camino de la Sospecha, cuando habla de esto de Ibáñez del Campo, dice que igual es como una obra menor. Lo señala en el epílogo. El tiempo de la sospecha. El tiempo de la sospecha. Me quedó la duda ya. El tiempo de la sospecha. ¿El epílogo? Nombran el epílogo, que es una obra un poco menor, pero que simplemente era para retratar un punto de vista sobre la dictadura de Calveñas del Campo. Lo que estaba pasando. ¿Qué más decirte sobre ser bolchevique? Es que bolchevique ya es una palabra como mucho más fuerte, ¿no? Lo dice Teler en una publicación que tenía en el diario y acá en el prólogo que le pone, no sé si Villavicencio o si no, Carlos Almonte, pero que él dice que el único carnet que le encontraron cuando murió fue el cartel del Partido Socialista en el bolsillo. Eso te da cuenta igual que yo creo que se alejó de lo socialista dentro de dentro de la literatura, claro, más que del partido. Claro, Colón era parte del partido también, parte del partido comunista, lo escribía sobre eso. Y no lo escribía sobre eso. Vida bohemia, ambivalencia del poeta, Café Haití, El Bohemio, El Bosco y el bar Unión Chica. Y toquemos el tema del alcoholismo. Claro, va de la mano. Sí, va de la mano. A ver. Este tema me acuerdo que lo hablamos. Creo que en Telier, de hecho, lo hablamos. Sí, de hecho sí, porque ni siquiera borré eso. Con eso recuperamos la plantilla. La plantilla de Telier. De Telier. Alcoholismo, vida bohemia. Bueno, esta vida bohemia que era tan latente para esa época. Hablamos de escritores como Telier, Estela Díaz, que nos nombran. Lafourcade, sí, bueno, Teófilo Cid. Teófilo Cid salía de parranda con Telier y con La Colorina. Claro, Braulio Arenas también estaba aquí, que se pegaban sus matches, sus partidas de ajedrez por las meseras. Sin que ella supiera. Por las meseras se jugaba ahí una partida. Claro, pero hablan de que Teófilo estaba siempre ahí, era el primero en llegar y el último en irse. Recuerdo en la entrevista de Estela Díaz
¿Ya? el documental que se le estaba haciendo cuando justo se muere. ¿Ya? El de 2006. Y ella nombra que estaba siempre el bohemio Teófilo Cid, ¿no? Y si no me equivoco, Teófilo Cid también se tatuó, ¿no? No, era Lynn Stella y Jodorowsky. Teófilo, ¿no? No, Teófilo no. Ya. Entonces, O la Forcade, no me acuerdo, ya. Pero no son dos. pensamos que ya estaba con Estela Díaz, que Estela Díaz estaban todas en la Sí. noche haciendo las tertulias. ¿Y quién era el otro que hacía siempre tertulias? Espérate, era la que ponía la nota de suspenso. Ya. El Eh, otro que hacía tertulia. Telier. Telier. ¿Y Telier dónde se juntaba? Valorian. En Valorian. El Bosque. Es que, claro, te nombran muchos lugares y hemos visto muchos más lugares, pero en Teófilo están todos. Es la primera vez que tenemos todos los nombres puestos: Café Haití, el Bohemio, el Bosco, Claro, Valorian, recuerdo que estaba... Sao Paulo, falta de Café Sao Paulo. Estaba leyendo, no recuerdo, creo que en línea recta, no Ya. el otro, y hablaba sobre que pasaba desde el Café Haití a los bares. Claro. Primero el Café Haití en las tardes, Sí, como te digo, él era el primero en llegar y el último en irse. y me recuerda a todo este sentimiento que marca esta generación en especial, de la Colorina y Telier, sobre rememorar estos lugares, los cafés. Una cosa... Telier se murió mucho más viejo que sí. Totalmente. O sea, no sé si más viejo, pero se murió después. La Colorina aún más, ¿no? Y todos ellos siempre hablaban de rememorar el café. Esa nostalgia. Está la Colorina afuera del lugar que hay encerrado, no me acuerdo qué lugar era, sino un cine, un café, y enojada ahí gritando en la calle, Claro. ¿no? Telier te habla siempre del bar, de las juntas de café, Y que le gustaba esa camaradería. que se habían perdido estos lugares. Claro, porque, a ver, sí, iban a emborracharse y a tomar, pero estaban las conversaciones literarias, debates. Me viene a la mente que Telier lo nombra también en el prólogo, que dice que se ponían a... Él llegó, te voy a contar la historia. Que Telier llegó a la gran ciudad, joven, adolescente, pues, y él siempre veía a Teófilo Cid salir de la Biblioteca Nacional. Pensemos que Teófilo se vino también a los 19 años. Claro. Santiago. Entonces, Telier te lo nombra, te dice: yo con mi juventud provinciana me acerco a Teófilo porque era reconocido en los círculos literarios de Teófilo y lo invito a unas cervezas. Van a un bar y las cervezas se van amontonando y tomando. Y se pone a tomar y dice, no, que ahí se le soltaba un poco la lengua. Teófilo decía, no, que este fulano es mal poeta. Bueno, te dice fulano porque dice, todavía está vivo, no puedo decir su nombre. Y que este otro me gusta mucho, y así se le iban soltando las ideas también. Hablando de esta camaradería y de la entrega de... El intercambio el de... intercambio de ideas. Hablamos del... Bueno, lo estamos tocando sobre el alcoholismo de Cid, ¿no? Todos estos sobrenombres que le pusieron fueron posteriores, fueron ya en su decaimiento. Claro, también falta el último bohemio. Claro, el último bohemio tiene un texto que señala cuántos... He enterrado 27 últimos... 27 decían, ¿no? Esta es de las primeras cosas que escribe Telier. Veintitantos últimos bohemios, ¿no? Y esta vez ahora Haga. estoy enterrando así. Jorge Telier. Siempre habrá un último bohemio, me decía en una ocasión el difunto Teófilo Cid. Cuando yo me muera, no faltará quien diga, ha muerto el último bohemio. Yo mismo he asistido al entierro de 23 últimos bohemios. Dicho y hecho, al día siguiente de la muerte del poeta apareció en un diario un artículo que empezaba así: ha muerto el último bohemio. No sé. A ver, las amistades, pues, mira como... Bueno. Ser amigo de Telier, cosa. ¿Qué vas a decir de Jorge? Telier no podía hablar después del alcoholismo que tenía. Qué terrible, hermano. No podía hablar. Tenía un... No podía... Las entrevistas son así. Entonces, se embarcaron en una... Tenían dos adicciones, las letras y el alcohol. Y lo compartían ahí hasta el día de su muerte. Eso me gusta porque Telier habla de una bohemia, pero una bohemia real. Una bohemia como la que habla, no sé, por Rimbaud, Baudelaire. Esta cosa de no dejar las letras de lado, de que el arte tiene que ir no en contra de algo, pero sí ser subversivo y hacer algo. Sí. Y bueno, ya ser borracho es otra cosa.
Claro, igual Telier siempre lo separó. Sí. Telier no decía que él era curado por poeta. No, Telier era un poeta muy lúcido, igual que Teófilo. Teófilo tiene una lucidez increíble. Vamos a ver su obra, porque es muy buena. Sí. Bueno. Te voy a contar un poquito de Dale. ella, amigo. Otra anécdota que cuenta Telier, que estaban en el bar La Unión. Como te dije, que Teófilo era uno de los primeros en llegar. Él estaba sentado, dice, y llegó un niño. No, un niño, un joven. Y se sentó al lado de Teófilo. Y Teófilo le dice, joven, no se salte los pasos. Sí, recuerdo que lo comenté. Antes de que un amigo de Teófilo se lo presentara, ¿no? Claro, esta camaradería que habla Sí. tanto de Telier, ¿no? O sea, no me voy a presentar. Tiene que presentarme el que yo conozco Claro. para que te puedas venir a sentar a la mesa. No va a ¿no? llegar y sentarte conmigo. Perfecto. Ahora nos vamos a la lectura, Elías. Ya pasamos, ¿no? ¿no? Calla la todo. miseria. Chuta. Ya. Uy, lectura. ¿Dónde va a leer? Lo tengo acá. ¿Tienes la línea recta ahí? Yes. Uy, espero no trabarme. porque ¿En leí qué lo- parte? Creo que es ¿Todo? completo, sí. Lo tengo acá abajo igual, por si acaso. Ay, no lo cuento, pero está. Ahí está. A ver si ¿Va me para el otro acuerdo. lado? No. La línea recta. Mirad la línea recta. Ella es dulce como el puente que une las miradas. No sigue las raíces de los árboles, la curva de los cielos, ni el alma vertical de los espejos. Ella es madre del azar. Con su seno horizontal sin oasis le prohija. Ella busca los disparos en un lujo de vacío. Da en el blanco que le ofrece el movimiento, de gacela rotatoria, que es la estrella de la suerte. Es sumar la voluntad, es el cielo el corazón desventurado, su sed, la sed de cambiante de los mundos oscilantes. Amad la línea recta que es gratuita como el aire, puede hacer nacer un puente, matar, eliminar, ver la suerte desvestida de sus rayos. Cantad poetas a la línea del azar, cantad su millonésima caricia, su amor, su frescura omnipotente. Cantadla porque mata conociendo, que mata sin saber, porque es dura como el sol en las miradas. Yo amo aquellas cosas que conocen esa recta, la luz y los sonidos, la caída de los cuerpos en el mar de lo invariable, el espacio recorrido por el sueño en el deseo. Yo me acuerdo. Cuando nos juntábamos a conversar sobre Teófilo, me dijiste, ¿leíste la línea recta? Le dije, sí, la leí. Me dijiste, qué manera más impresionante de hablar de un tema tan banal, tan básico. Me acuerdo, me dijiste, yo no le había dado el peso que tú me le diste. Obviamente, me había dado cuenta de estos toques guidobrano, creacionistas, por el cantar, que me Cantad a los poetas. ¿Qué? Oh, poetas, no cantéis a las cantéis. rosas. Todas esas temas y obviamente como escribe Teófilo, pero no me le he dado Esa vuelta. esa vuelta y después dije, claro, efectivamente, está hablando con una línea recta. Es que O sea, para mí fue increíble, ¿no? Porque es de lo... nosotros en el canal tenemos recomendado otro canal que es Poesía Recitada. ay, no me acuerdo el nombre. No, ahora sí. Bueno, buscando a Teófilo, Ujú. me apareció ese poema Ya. y yo dije, bueno, vamos a escucharlo. Bueno, Lo escuché 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo escuchaba. Escuché como 20 minutos en loop. Todo el rato. Encontré tan maravilloso como... Porque se agarra de algo tan... Como él lo dice, es gratis. Es tan gratis como el aire, ¿no? Tomás Galindo. Tomás Galindo. Ya. De poesía recitada. Pero sí, y de la manera que lo hace, porque puedes hablar de la línea recta, Sí, ¿no? Pero de la manera que lo Y hace. que no sigue las raíces de los árboles, y que no sigue la curva de los espejos. Y claro, y llévalo a algo más profundo, pone alguna persona que siguiendo su propio camino, el mismo Exacto, Teófilo, el mismo exacto. Teófilo. Entonces, abarca tantas cosas a ver, se agarra de algo tan básico como una línea recta y lo transforma y lo transmuta a ciertos escondrijos, ¿no? Que son tan... y los embellece con una palabra, no vamos a decir hiper complicadas, para nada. Alguna que otra palabra sí, con unos toques pero precisos, Claro. ¿no? Y me trata de temas tan diversos, del espejo, de los árboles, de la Claro. naturaleza, que me toca el cantat, ¿no? Esa vuelta a lo lírico, ¿no? Cuando, A lo épico, debe decirse también. cuando se le reconoce como poeta negro. Poesía negra. Poeta negro. ¿Poeta negro? Poeta negro. Bueno, el que hace poesía negra se le dice poeta negro. Entonces, me encantó ese poema. Lo recomiendo
Muchísimo. Por eso me quería comprar ese libro. Solo por ese. Por ese poema. Ponerlo el mío que no me acuerdo si es que todo, ¿no? Creo que no. Tiene un extracto. No está completo. No es completo. ¿Seguro? Seguro. Son muchas ¿De páginas. ahí de las madres? ¿No? Más arriba. En lo que los masifica. ¿O lo quiero leer de aquí? Acá está. Bueno, voy a leer un extracto del Bar de los Pobres, uno de sus poemas más conocidos, de hecho. Pero aquí. A mí, yo te dije, me encanta este poema. En los que aquí mastican su pan de desventura, un viejo gladiador vencido existe, que puede aún llorar la lejanía, los menús elegir de la tristeza y darse a la ilusión de que con todo es un sobreviviente de la locura atómica. Sentados en podridos taburetes ellos gastan los últimos billetes vertidos por la casa de moneda. Los billetes son diáfanos, decimos, carne de nuestra carne, espuma de la sangre. Con billetes el mundo congrega sus rincones y parece mostrar una estrella accesible. Sin ellos el paisaje es solo el sol, y cada cual resbala su propia sombra. Pero la casa de moneda piensa por todos, y los billetes, oh encanto del bar miserable, nos suministra sueños congelados, menús soñados al día desnudo de fama. Al levantar los vasos se produce el granito del brindis que nos une en un pozo invisible. Alguien nos dice que el sol ha salido, y que en el barrio alto la luz es servidora de los ricos, la misma luz que fue manantial de semejanza. He ido a comer donde comen los pobres, y he sentido que la sombra es común, que el dolor semejante es un lenguaje por encima del sol y de las madres. Este poema, Está en pro del sistema. no me puede no sonar a ciertos lugares comunes con Telier. Totalmente. Esto de gastar las monedas me recuerda a dos poemas de Telier. Gastar los codos en todos los mesones y cuando me caen las monedas de plata. Claro. ¿Qué te digo? Aquí se puede ver un poco de su afección por el problema social, el problema del alcoholismo. Lo asume, porque este poema, él se nombra en el poema. Cuando él nombra al gladiador que sale de tal, es él el que está nombrando al final. Entonces, toma el problema social, lo junta con esta sombra que es juntarse en un bar a beber, a gastárselo, las monedas en sueños congelados, como dijo, y evadir la realidad del pobre en ese sentido. Tenemos también en los dos poemas, en los dos que hemos leído, Uh-huh. ese huidobro, ¿no? Sí, totalmente. Ese huidobro Se nota y en bastante. especial Altazor. Se nota bastante. ¿No? O Cantat, el sol, como dice Huidobro, el sol solo brilla para nosotros, o poetas. Eso, ¿cómo se llama esto? La exclamación en los poemas. Encanto. Claro, lo lírico. Sí. Lo lírico, sí, perfecto. Uh-huh. Bueno, vámonos directo a la obra, ¿te parece, no? Carne de nuestra carne. Me gusta esa parte también. Obra. Buena, po. Bueno, Una de mis anotaciones Bueno. fue el uso del oxímoron. Del oxímoron, dicho. Oxímoron. Del oxímoron. Bueno, ¿qué es el oxímoron, Elías? Oxímoron. Bueno, son palabras que parecen contrarias, pero no lo son. Claro. Un ejemplo que cuando yo estudié el oxímoron, sobre un canal de YouTube que lo aprendí, daban un ejemplo de Baudelaire, por ejemplo, el dulce veneno. Claro. Que no es contradictorio, pero lo pareciese. Y no tiene. O sea, son palabras que no tienen que ver, se podría decir. Claro, que parecen contradictorios, pero Claro. en realidad no tienen por qué serlo. Uh-huh. Un veneno no necesariamente es amargo, pero uno lo percibe como amargo. Claro. También, sí. Entonces, el oxímoron es ese uso de la palabra, es una herramienta, ¿no? Un recurso literario. Claro. O sea, la palabra es un recurso literario. La muerte sonora. La muerte Sí. sonora, claro. Pues, creemos que la muerte es silenciosa, Claro. entonces el oxímoron sería la sonoridad de la muerte. Uh-huh. ¿No? Son eso. A mí me encanta el oxímoron. Me gusta en la poesía. Es una muy buena. Me gusta herramienta. mucho porque no es fácil de hacer, porque parece contradictorio, pero no lo es. Te da. Claro, es que. Te produce. Disculpa, que te Sí, corte, sí. te da una doble definición. Ese es el tema también, porque Sí. no es. Porque yo decir que es un veneno
automáticamente yo pienso que es agrio. Lo común es usar un sinónimo. Exacto. Y que te da el mismo significado. Y me agranda el mismo, pero me da más de lo mismo. Y el oxímoron te da el segundo significado. Exacto, Ujú. perfecto. Qué bueno. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Qué bueno. Difícil de clasificar por sus variados trabajos. Lo dijimos, pero bueno. Poesía. Teatro, Cuentos. novela, Crónica. crónica, pensamientos varios. Crítica. Crítica, tenés toda la razón. De hecho, acá hay... Claro, esa es su crónica. Tiene toda la razón el libro. 400 páginas. Y son... más de 20. Son casi 100, de hecho. Casi 100 páginas hablando de su viaje a Norteamérica, a Estados Unidos. Del 1 al 20. No lo invitaron. Cuando lo invitaron. Y bueno, aquí tiene un poquito de Chile, de Balzac, como te dije, y Proust, de Gorky, Juan Ramón, José de Estaban los Espronceda. rusos, ¿viste? Igual. Algo, Claro, algo queda de los rusos. Quedan los vestigios, ¿cierto? Sí. Habla de Pero Ramón, Pero no es de sus mayores influencias, como antes vimos con, por ejemplo, con Coloane. Gabriela Mistral, Neruda, Huidobro, Parra. Toda la razón. Claro, los toca, pero es que quedan, yo creo, ¿no? Pero bueno, premio por el teatro. No leí su teatro. No, yo tampoco. No la leí. Como para opinar sobre si era Alicia bueno. ya no tiene sueño. Claro, Alicia ya no sueña. ya no sueño. ¿Ya no sueña? Ya no sueño. Supongo que se refiere a Alicia en el país. Sí, yo creo. Yo creo. Hablamos de los vestigios, ¿no? Si seguimos Sí, hablando creo. de vestigios, nombramos a Julio Verne, pues, ¿por qué no a Alicia con Telier? De Carroll, ¿no? Lewis Carroll, sí. Bueno, surrealismo de servidumbre. Ayer me lo hablamos. No. Me Sí, ya lo toca. dijiste que no lo habíamos puesto acá. Lucidez literaria. Bueno, hablé un poquito sobre surrealismo de joven. A mí, a ver, no es descartable, pero sí. Ay, sé por qué toqué. A ver, continúa. No lo encuentro descartable, pero sí no lo encuentro tan surrealista sus textos en Bold Road. No, No. yo lo encontré totalmente surrealista. ¿Los cuentos? ¿Leíste los cuentos? Sí, leí algunos. Yo leí los primeros dos Ujú. de Wall Road, leí El Camino de Ñelol y El Tiempo de la Sospecha. Bien. Es tan distinto El Tiempo de la Sospecha a los cuentos, Sí. pero tan Sí, distinto. Pero es sí. que, ¿por qué yo considero que es tan surrealista en Bold Road? Porque, por ejemplo, en el primer cuento habla de una mujer, que esa mujer se muere, que es su esposa, después está con otra mujer que en algunos toques lo toca como prostituta, en otros no, y después llega la mujer del Amazonas, y después en el Amazonas supuestamente hay una guerra, y después dice, pero no, es que yo estoy muerto, es que mi esposa también está Claro, muerta. o sea, entiendo. Entonces, divaga, y eso es lo que menos me gusta, es la faceta que menos me gusta de Sid, esos cuentos de Bold Road. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Bold Road, ya. Porque me comentaste una cosa de sus poemas que te gustó mucho, que cada verso era significante No, en sí. Sí, que hacerte no me pasaba. sí, claro. Le dije a André cuando llegué, le dije, me venía leyendo poemas, tal, y algo que de cierto no me pasaba con poetas, con los que hemos leído, de los que he leído por mi cuenta, ¿no? Que puedes tener una doble hasta una triple lectura de los poemas. Sí. De que te escribe una frase, ¿no? La segunda no tiene nada que ver, la tercera no tiene nada que ver, y ahí está lo que tú estás diciendo, lo de divagar. Eso. Y después te la une en algún momento, obviamente, para determinar el poema. Y también puedes leerlo de otra manera, que puedes leerlo de corrido, que se dice. Yo creo que eso en sus poemas está muy bien logrado, ¿Ya? pero en sus cuentos de Bold Road no me gusta. Porque siento que los poemas, en su divagación, se sostienen en sí mismos. Claro. Es tan buena esa divagación Claro, que las frases son potentes. que se logran sostener. Son muy potentes. En vez en el cuento siento que uno se pierde y divaga porque es una mezcla extremadamente surrealista. Siento Es que yo la encuentro, obviamente tiene surrealismo total, que sí, él lo nombra también como onírico. pero yo lo siento un poco más realismo. Realismo mágico, que lo vamos a hablar después un poco. Ya, Pero toquémoslo al tiro. pero el realismo mágico lo toma después de Bold Road. ¿Con qué? Yo estoy seguro que lo tocan en Bold Road. Que Bold Road es su primer texto. Sí. Mira, que hay una frase sobre el realismo mágico.
Vamos a tocar al tiro. Dale. En una entrevista publicada en 1954 se da cuenta de este paso de una poesía negra a un realismo mágico. Tienes toda la razón. A propósito del camino de hielo. Tienes toda la razón. En efecto, en la idea de un realismo mágico es posible hallar una nueva forma de escritura que busca ampliar el registro de lo real, pero ya no hacia lo subterráneo de la conciencia, sino que hacia una intimidad poética que a poco fuese despojándose del yo, para conectarse con aspectos concretos de la realidad mediante un simbolismo. Tienes toda la razón, me confundí de términos. No pasa nada, idea. Soy humano. No me creerán. Yo soy humano. Te quería leer un poco de esto de ¿Ya? lo que decíamos de las frases, una frase muy potente y después no sé. Sí, sí. Sumergida en tiempo, en imágenes, en distintas direcciones, en focos de alta mar, en odio al vesperal dominio, en ti misma, yo vivo a través de tu candor. Simplecito. ¿Tienen que ver las frases entre sí? Sí, pero... Hay más lecturas que simplemente un hilo conductual. Claro, O sea, tal vez hay un hilo conductual, Ujú. pero que aborda varios temas. Eso yo creo que sí. Claro, después sí, como una sangre en vena, un farol de equinoccio, al final del sitio plano. El equinoccio. Es que cómo no pensáis en Huidoro cuando leí la palabra equinoccio. Ya. Es su maestro. Hablando de eso mismo que estamos tocando, es literaria. ¿No? A mí Mira, como que yo más detención tuve fue en el tiempo de la sospecha. ¿Ya? Es un pendejo que está en el colegio que lee a Joyce. Ya, que le suena la palabra crisis, que la cuenta su padre, etc. Ya. No voy a abordar más. Entonces, él es el niño hablando y de repente te tocan unas palabras tan específicas para hablar de algo muy preciso y se nota todo este bagaje literario que tiene de fondo, así, que es un gran lector, que es un gran estudioso, que es un crítico también. O sea, porque no es fácil en absoluto hacer lo que él hace No. muy al Letelier en el sentido de ciertas palabras, pero él mucho más, Sí. Teófilo mucho más, Sí. de ciertas palabras medias, no diría exageradas, sino muy específicas. Claro, pero son palabras específicas, pero son palabras complicadas tampoco. Exacto. No, pero es que por ejemplo en el Camino de la Sospecha Ujú. hay palabras muy complejas, Ya. pero son así, contadas, muy Ya. sutiles, ¿me entiendes? Como cada, no sé, 10 párrafos, una palabra. Entonces, tiene sí una lectura como bien tranquila, Ujú. ¿no? Y de repente una palabra muy específica para algo que yo creo que también es medio de... Soy yo, Teófilo Sweet, el que está Claro. escribiendo, ¿no? O sea, tengo la No te palabra... olvides. Claro, tengo la palabra específica a lo que quiero decir, ¿no? Esa búsqueda de la palabra. Claro. A mí me gusta su lucidez literaria y esto lo voy a combinar con algo que el estudio que tuvimos de él. Para tan poca información encontramos mucha influencia. Sí. Para otros escritores no más grandes, podríamos decir, no sé si más grandes, no vamos a comparar. Con obviamente. mayor estudio. Claro, y nos costaba mucho más encontrar influencia y con él fue bastante grato. Sí. Porque obviamente te nombran a los malditos, pero te nombran a otros escritores franceses de la época que yo no conocía a Balzac en mi vida. No, A Guide o a Volney, creo que se llama Volney. Volney tampoco, o sea. Y no los leímos, obviamente. Estábamos haciendo estudio de. Bueno, hicimos el estudio de Teófilo, no de ellos. Pero me habla un poco de su bagaje literario, como tú decías. Yo siento que llegar a ese punto, porque una cosa es poner palabras complicadas Ujú. para sonar complicado, y otra es cuando colocas esas palabras complicadas porque es exactamente lo que quieres decir, ¿no? Y siento que Teófilo, aunque sea en el tiempo de la sospecha, pero las calza, pero de una manera que ni siquiera necesitas buscar la palabra. Claro. Ese que tiene sentido. incluso el contexto te Ujú. ayuda a encontrar esa palabra de tan bien Significado. puesta que está. Quería decir, me gusta su bagaje, porque él ¿cómo se llama esta cuestión? Con primera fuente de estudio, él te puede decir cosas así, me encanta. Como te dije, este poeta es malo. Claro. Balzac es mi maestro, pero tiene esto malo. Es que eso, no se enamora. No se No. enamora. Él es crítico. Y en el Hasta Mapocho, que es la recopilación Sí. póstuma. No. Sí.
Tienes toda la razón, es de 1976. Póstuma. Tienes razón. Tiene crítica. Tiene crítica totalmente. Entonces, me gusta cuando no se pinta la cara de colores, como se dice, ¿no? Claro, no se bandera. No se bandera, en el sentido hasta el punto de la ceguera, porque obviamente él se bandera, y no tiene nada de malo, pero no se ciega por esa... O sea, es lo que decíamos bueno, en sus principios, cuando con André Breton, y después te tira esta frase de André Breton de que cagó el surrealismo mágico por él, o no lo supo llevar. Es surrealismo, no es mágico. Surrealismo mágico. Surrealismo. Surrealismo. Que tenía realismo. El surrealismo no lo supo llevar y lo... Sí, que decía como... Se alejó de la... Y esto es un comentario que también hizo Braulio, que también hizo Gonzalo, Sí. sobre... el Que esto realismo. simplemente era un comienzo del surrealismo, ¿no? Que fue una etapa para ellos, y que es una etapa para el arte, pero que no abarca la totalidad del arte a donde ellos Claro. querían abordar. ¿Sabes? Que a pesar de que eran jóvenes, eran disruptivos, querían ser rebeldes, y lo hicieron, ¿no? Exacto, lo hicieron. Hicieron la mandrágora. Son Andrade, le tiraron al mejor poeta chileno. En 7 tomos, entonces hay que pensar en eso también. Perfecto. ¿Te gustó? Me gustó. Pero más me gusta el tema que vamos a tocar a continuación. ¿Qué? Antecesor de la sospecha. Ah, como que nos saltaba así como para arriba para abajo. Sí, no. Antecesor de la sospecha. A ver, ya lo hablamos en Braulio. O sea, no. Gonzalo Rojas creo que fue primero. O Enrique Lin. Primero hablamos de la sospecha con Gonzalo, El algunos huevo de la gallina. toquecitos, y después tocamos a Enrique Lin con la sospecha. Ya. Que le pusimos el poeta de la El sospecha. Ya. Me gustó Gonzalo Rojas cuando hablamos de la sospecha en este tema de... Que también lo hace mucho Teófilo de las preguntas. De preguntarse, pero Teófilo no se responde. Eso mismo. Teófilo te iba a no decir. se responde. Eso te iba a decir. Teófilo no tiene ninguna intención en responderse. Y te puede decir una pregunta detrás de otra y detrás de otra. Hay poemas en Camino de Ñelol que son 4 preguntas consecutivas. Entonces, a ver, esto es pensamiento nuestro, ¿no? De decirte que antes eso da sospecha. Pero está ahí. Cuando nosotros hablamos de Enrique Lin, nunca supimos que estaba Teófilo Cid detrás, ¿no? Y que puede no haberlo estado, puede pero que no. nosotros creemos que Hay- sí. Hay una... A ver, ¿cómo se llama? paralelismo. Tiempo de la sospecha, ¿no? Disculpa que me repita, Ujú. pero están tomando desayuno, están en la mesa, lo vimos. Están en la mesa el padre con el Ah, ya, protagonista del libro. del libro. Ujú. Y en el diario aparece la palabra crisis. Ya. Y él no entiende por qué supuestamente estamos en crisis, no entiende ni siquiera la palabra crisis, leyendo a Joyce. Entonces hace ese juego, ¿no? Es un pendejo brillante, ¿me entendió? ¿No? Claro, la Joyce, po, claro, ¿no? Y lee a Balzac, ¿no? Y lee a Balzac. Balzac, de nuevo. Entonces, pero no entiende la palabra crisis. Obviamente es a propósito, por Ujú. supuesto, para darle ese leitmotiv de la crisis, ¿no? Que se repite continuamente la palabra crisis en la obra, porque la pregunta dice, ¿por qué si estamos mejor que nunca? ¿No? Si mi vecina se compró un auto nuevo, Claro. y etcétera, y se pregunta, claro, y después llegan los mineros y bueno, Ujú. X. La palabra crisis entra en sospecha del autor continuamente. Ya. Todo el rato él incluso le va a preguntar a su profesor, ¿Qué crisis? ¿qué es crisis? ¿No? Le pregunta a su padre y dice, mi padre no va a saber qué responderme crisis aunque lea el diario. Aunque lea el diario, él no sabe, Ya. él no sabe a ciencia cierta lo que es crisis. Y más si le pregunto, tal vez se va a enojar conmigo. Y después él se revela contra el padre en el último final. Entonces, esta palabra que lo condena a esa sospecha continua en el texto, lo termina incluso revelando desde el padre. Obviamente hay un tema político de trasfondo. Sí. Y social. Claro. Pero ya partimos con el título, el tiempo de la sospecha, y ya partimos con esa sospecha continua que tiene sobre la palabra crisis, porque no es sobre Claro. el concepto. Eso es lo increíble, porque no es sobre el concepto crisis. No es como que él ya entienda lo que es la crisis y se pregunte por qué, sino que supuestamente ni siquiera lo entiende. Y En la búsqueda. Y es una repetida pregunta sobre el texto. Ujú. En la búsqueda de eso, entonces. A veces habláis bonito. Ay, gracias. Nos vamos. Ya, Camilo de... Seguimos con Camilo de Ñelol. Ah, uy, había más cosas. Camilo de Ñelol y Larismo. Toquémoslo juntos. Bueno, lo dijimos al principio, ¿no? Que Telier lo tomaba como Larismo. Esta búsqueda de la aldea, tal, de la casa del padre, volver al sur.
Esto no va así, volver que al Sid sur. no lo toma así, No, que sí lo toma como la niñez, ya lo dijimos. claro, lo toma como lo onírico, Claro, ese alejamiento del surrealismo al creacionismo. el realismo mágico. Al creacionismo. Y después, años posterior, él habla sobre el realismo mágico. Si lo tenemos aquí. Poesía negra, un realismo mágico. Sí, porque él toca. A ver, Camino a Ñelol es en el momento en donde él tiene la crisis surrealista. Sí. Y se va al creacionismo de Huidobro. Y por eso él se aleja de la mandrágora. Sí. Y que posteriormente sí vuelve al creacionismo. Claro. O sea, perdón, sí vuelve al realismo mágico. Va hacia el Va. realismo mágico. ¿Mm? Leyendo Camino de Ñelol, sentí estos toques un poco de la aldea, Sí, están la estos ciertos la nostalgia, la la niñez, tristeza, todo esto. pero está obviamente marcado por el creacionismo y por un surrealismo que se va abandonando. Sí. Pero siento yo, en Camino a Ñelol, que no es un creacionismo que logra abarcar lo que logra abarcar Huidobro con ¿no? Claro. Es que es imposible no hacer la comparación. ¿Cachai? O sea, obviamente es otro autor, otros temas, Ujú. pero se está basando directamente en el creacionismo de un contemporáneo que es Huidobro. Y yo siento que no logra acercarse a ciertos puntos que logra Huidobro. Que también tenemos que pensar que está buscando su propia voz. Exacto, yo siento que Hay pensarlo. es un pasaje de él. Es un Ujú. pasaje de algo más porque él abandona después todas las corrientes. Claro, o sea, hemos leído 3 textos y finalmente es un Huidobro, ¿no? Pero él está buscando su propia voz al final. No sé si se quiere alejar de Huidobro, obviamente, pero quiere hacer algo propio. Y que posteriormente señala que las corrientes son simplemente un pasaje a algo mayor, Sí. ¿no? Como lo decía Gonzalo Rojas. Claro. Sí que siento que, claro, es en la búsqueda del surrealismo, que fue algo más juvenil para él, Ujú. pasa a este creacionismo y después se toma del realismo mágico. Claro. Son búsquedas, pues, es como tú lo dices, son Una búsquedas búsqueda continuas, es una sí. búsqueda continua, un retractarse continuo y un crecimiento continuo, porque su obra más adulta tiene una calidad mucho más sólida y una increíble calidad, la línea recta y todo el de los pobres es ¿cómo se llama? No me acuerdo el título. El bar de los El bar de los pobres, ¿no? O sea, tiene un trabajo mucho más fuerte que los principios del Camino de Ñelol, por ejemplo, o Claro. Sí, el Camino de Ñelol. Claro, igual hay muchos poemas que tienen mucha fuerza también. Como me acuerdo que tú me dijiste eso de las frases, que tenían frases muy potentes. Tienen, lo que dijimos, frases separadas pero muy potentes. Entonces a mí no me molesta mucho eso. No, en los poemas a mí me gusta, Ay, pero no, de normal. no, sí. Pero siento que no logra En los esa primeros profundidad. A ver, como te decía, es en la poesía está, no diría en esa sospecha, pero en esa divagación continua, que sí se sostiene, sí se sostiene. Puede sí ser la divagación, ¿no? Exacto, entonces creo que en esa divagación Ujú. no logra sintetizar ciertos aspectos, pero no creo que él tenga ni siquiera la intención de hacerlo, ¿no? O sea, por algo no se responde. Ese es el Claro. tema, por algo no se responde. No intenta sintetizar ideas, sino como que la intenta plantear, ¿no? En vez de Huidobro intenta llegar a algo conciso. Pensemos que Huidobro está formando el creacionismo, parte Claro. con esto del Adán, ¿no? Entonces, Bueno, el mismo Altazor, pues. El mismo Altazor. Entonces, siento que Sid, con Ñelol, toma este creacionismo, pero más como una fórmula de crear que a lo que se quería llegar, que a lo que quería llegar Afín, Huidobro. con el fin. Porque Huidobro quería un fin específico, que era el dios, ¿no? Claro, yo mismo. En vez, Sid se aleja un poco del yo. Eso es lo que te iba a decir. Sid se aleja del yo. Tienes toda la razón. Eso mismo te iba a comentar. Sid te aleja del yo. Sí, se qué aleja buena, del- qué buena. Entonces como que plantea simplemente, pregunta, no responde, no tengo por qué Sí. responderte. Toda la razón. ¿Dónde leímos eso? Me acuerdo haberlo leído. Aquí mismo. ¿Dónde? Alejándose del despertar. Lo acabamos de decir. Se aleja del yo. Tiene toda la razón, me gusta.
El latismo, bueno, lo encadenamos, ¿no? Sí, ¿otra vez sobre la sospecha? Uso de la Lo naturaleza. hicimos 2 veces. Que aquí lo íbamos a ahondar, lo ahondamos. Lo Ah, acabamos ya. de ahondar, claro. Esto me gusta mucho. La Elías. naturaleza. Y las figuras geométricas. Sí. También lo pusimos ahí, pero hay un poco de, no imágenes paganas, como a veces siempre decimos, pero sí de la vida y la muerte. También hay un poco. Sí. La vida y la muerte está Y- presente en la obra. Hay un toque que me gustó en su obra, que, de algunos poemas de los que leí y relatos, ¿Ya? que a veces te ocupa palabras no peyorativas, sino ya te dice perra, te dice prostituta. Y no se jacta de decirlo. Y queda muy bien. Y no te sientes como pasado a llevar. No te sientas extraño en el texto. Claro, como que no sabes. No, lo puedes decir, ¡oh! Claro, no. oye, como que no rompe el verso, ¿no? Claro, tú lo lees y dices, ponele que dice, antecesor de sospecha la perra, y seguir leyendo normalmente. Cuando uno ve eso normalmente en un texto, como dice, ¡oh! Claro, sí. Claro, como que. Esa es una de las cosas que faltó poner aquí, de Sí, hecho. no lo había pensado eso. Ujú. Y bueno, como tú dijiste, el uso de la naturaleza. Me gustaría tocar unas cositas de lo mismo. ¿De unas cositas? Rayo de sol, sombra, penumbra, viento, cielo, lluvia, estrellas, planetas, galaxias, rectas, curvas, figuras geométricas, el cuadrado, el círculo, el rectángulo, ocupa ahí Prima. el pri- Te la pensó que el romboide. Son... Sí, de otra. Man. No, si yo voy. Ya, Teófilo. Por ti, Teófilo. Bueno, Focus. ¡Ya, po! ¡Habla! Teófilo, te amo. Bueno, es algo no muy común. Es común hablar de la lluvia y de ciertas cosas. Los lugares comunes. Pero habla de figuras geométricas y eso no es muy común. Es que el tema, me acuerdo. Ay, perdón, se dio una chanchita. El tema es que como dijimos, se aleja del yo y también trata de alejarse de las figuras de los lugares, comunes. Se trata de alejar de los lugares Es que es una generación que se aleja del criollismo. Es una generación en busca de su propia voz. Hay que pensar de que estamos hablando de que Teófilo no tiene a los rusos como otros autores de su misma generación y tiene presenta a todos los franceses. Hablamos, me acuerdo, de Marcela Paz, que también es de esta generación, y ella tiene a los clásicos ingleses. Entonces, es una búsqueda constante de una voz propia, la generación en sí. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la generación es para agrupar un grupo de escritores, no es que todos escriban sobre lo mismo o tengan un propio movimiento literario. Movimiento literario. Y pasa mucho, lo hemos... Nos repetimos, obviamente, Sí. porque lo tenemos que repetir con la generación del 38, con la generación del 50, que siguen ciertas líneas generales, el exponer de los retratos sociales, ¿no? El proletariado, el bajar los costos de los libros, el que la lectura sea algo más masivo, ocupar lugares como los cafés, las Claro. tertulias, sí. O sea, pero no hablan específicamente de algo. Claro, podríamos tomar a la poesía lárica como lugar común. Pero aún Entonces- así, por ejemplo, no está en Bombal, No está en Volval. no está Coluane, tampoco está tan marcado. Es que Coluane habla Es un relato de... Claro, no habla de su niñez, no habla de su Claro. nostalgia. Coluane no habla con nostalgia. No, él te relata lo que vio nomás, claro. Exacto. Bombal no te habla de la nostalgia. Gonzalo Rojas tiene algunos toques nostálgicos, pero no es su fuerte. Pero supuestamente toda esta generación habla de algo social. Algo que, social. No, que no es así. Claro. Pero sí hay. A ver. Que no lo hagan literariamente no significa que no lo hacen personalmente. Un caso, por ejemplo, sería Coluane, que está en el Partido Comunista. Lo dijimos. Cuando, claro. cuando no necesariamente sus textos está reflejado esa problemática social. Ujú. Bueno, figuras geométricas. Figuras geométricas. Volvamos un poquito. Volvamos. Ya. El uso de La naturaleza. la naturaleza, el uso de las figuras Los geométricas. planetas. Los planetas, la galaxia, el Sí. universo, que los cometas y... ¿Cómo? Es que El equinoccio. eso es. Cómo no... Cómo el surrealismo obviamente trata estos temas tan naturales, tan exóticos, porque esa es otra cosa. Claro. No es el río Mapocho, es el cometa. Claro, ahí puede ser la diferencia entre el lugar común y lo que estamos hablando, ¿no? Exacto.
que un poeta te diga lo que dijiste, el río Mapocho, y él te dice que el cometa Mapocho, no sé. Claro. Y bueno, lo de la figura geométrica, bueno, está reflejado en la línea recta, Ujú. está incluso en Hay hartos poemas en los que habla de figuras incluso en geométricas. el tiempo de la sospecha, Ujú. También. a veces ocupa muy poco, Ya. pero están presentes. Entonces fue algo que me llamó la atención porque no es algo. De hecho- Nadie habla de la línea recta. A ver, de hecho también a mí me pasó, no soy mucho de leer crónica, ¿no? El primer cronista que leí fue el MBL por el podcast, y ya dijimos que la crónica de Level no era muy crónica. No es crónica. La crónica de Teófilo me gustó bastante y también era bastante parecida a la del MBL, a lo que me Como más refiero. narrativa. Claro, a lo onírico, lo literario, ya todas estas figuras, y también ocupaba esto, lo que digo, la naturaleza, las figuras geométricas y los planetas. Perfecto. Perfecto, ¿no? Y bueno, un comentario último, ¿no? La cronología de su vida en la obra. Me acuerdo haber leído, no me acuerdo de dónde, perdón. ¿Cómo se dice Federal? Federal. Que hablaban de que Teófilo en un poema nombra a Pola, me acuerdo del personaje de Pola, representado por Estela Díaz Marín. Y bueno, como le dijimos también en el Bar de los Pobres, él está en la obra. Y él se representa de una manera muy sutil, que es lo que ¿De me los gusta. pobres? Sí. Porque es que parte, incluso me encanta como parte como en tercera persona. En tercera persona como un espectador. Sí. Y después parte. Se incluye entre medio de la obra. Claro. Se mete. Claro, porque esto es un extracto del final casi. Y bueno, y ese gladiador, como el nombre, puede ser cualquiera, puede ser tú mismo. Exacto. No es, se aleja del yo. Se aleja del yo. Y está representando su obra. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, hemos llegado al final. Se acabó. Al final de este paseo por Teófilo Cid, ¿no? Este acercamiento. Este periplo literario. Ápice de lo que es Teófilo. ¿Invitar a qué? A la lectura, Elías. A tomar. No, te pasa. Teófilo. Yo ya te presenté. El camino del espejo y el río de la noche. ¿Qué es esto? Ah, el ensayo, ¿no? El camino del espejo y la noche. Sí, es un ensayo. ¿De quién es? De Claudio Guerrero Valenzuela. Bueno, hasta. Vamos a dejar eso al final, ¿no? Sí, dejémoslo ahí, hablando de. Ujú. Te corté. El camino del espejo, el río de la noche, en torno a la poesía de Teófilo Cid, de Claudio Guerrero Valenzuela. Y El camino del espejo y el río de la noche. Repetí de nuevo. Y La búsqueda de la libertad en Bold Road, de Teófilo Cid, en Cecilia Rubio. Ya, los dos estudios. Esos dos son dos ensayos sobre el Teófilo Cid que están gratis. PDF en ¿Dónde? Gmail. No, en Gmail, en Google. Gmail. En Google. Así que, mira, te voy a decir cómo llegué. Hay tan poca información de Teófilo Cid que puse Tenés Bold que Road y me apareció el ensayo. Mira tú. ¿Ya? Entonces, les recomiendo esos dos ensayos. El de Cecilia Rubio, no lo leí. Era muy extenso y por cosas de tiempo, pero el de Claudio Guerrero Valenzuela sí. Sí que para los que quieran ahondar un poco más en su obra, está en el Discord. También el link directo si es que lo Sí, necesitan. toda la razón. Pero ¿qué más queremos recomendar? Yo quiero recomendar como propio, ¿no? Este libro de Juan Carlos Villavicencio y Carlos Almonte, La línea recta, la antología, asequible. Me salió 10.000 pesos. Y si es que pueden, obviamente Soy leyenda de Teófilo Cid, de la antología completa. hora Si es que completa. pueden, un poco mucho más caro. Sale 25.000 pesos. Si se lo pueden, cómprenlo, de verdad. No, yo creo que es una lectura que poca gente se atrevería a entrar. Y es difícil de encontrar también. Sí. Hay que pensar de que yo cuando compro estos libros voy a los tíos que tienen un local de 2x2 lleno de libros Abarrotado. Y bueno, y también quiero ¿Qué quieres? recomendar un libro. ¿Qué libro? Teófilo Cid hasta Mapocho nomás. ¿Por qué lo quiero recomendar? Creo que hay un sorteo. Nuevo mes. Nuevo sorteo. Felicitaciones al del año. Al del Al mes ganador, anterior. No sé quién es, pero no importa. Claro, el que grabamos antes, una semana antes, entonces no lo sabemos. Pero bueno. Qué Nuevo- lindo libro. O sea, por favor. Primera edición, creo que es, ¿no? Es la edición. Es la edición del año. 1976. Y del nacimiento de Santiago 1976.
Bueno, Ujú. y está vivo. 1500 ejemplares, gente. ¿Solo 1500? Solo 1500. Y este puede ser suyo. ¿Y cómo lo pueden ganar? Va a haber, todavía no, va a haber Un Reels. un Reels, una publicación fijada en nuestro Instagram. ¿Qué tienen que hacer? Compartir. Y etiquetar. ¡Qué fácil! Si es privado, tienen que mandar una foto de que lo hicieron porque no somos adivinos, chiquillos. Perfecto. Eso, Qué bello libro que por estamos favor. sorteando. Está un poquito usado, pero shit. Es del 76. Pero Bueno. ¿cómo tendrían doble posibilidad de ganar? Doble. Doble posibilidad No se de ganar. quejen si después gana el misma persona de la semana pasada, del mes pasado, porque tiene doble posibilidad Doble posibilidad. por ser Patreon. ¿Perdón qué? Patreon. ¿Qué? Patreon. Bueno, nos pueden apoyar con Monetariamente. $3 o $12 10. o 10. 10. 3 o $10 lo que ustedes puedan. Claro, si es que Y quieren, sí, obviamente. por supuesto. ¿Qué contiene esto? $3 por Discord del canal, que tiene todo lo nuestro. Bibliografía. Bibliografía, los guiones, lo que estamos leyendo aquí mismo. Links. Listado de nuestras recomendaciones. Y últimamente memes. Pusimos memes. Estamos subiendo memes, algunas cosas que entendemos nosotros dos nomás, pero no importa. Póster ahí. Colocar tu nombre al final del video. Muchas gracias a nuestro nuevo Patreon, ¿Cómo se llama? Poete Unaniste. Puede tener. Está para salir tu nombre por acá también. Muchas gracias. Muchas y. gracias. ¿Qué más? Y una vez al mes Ah, una charla, con nosotros. con todos los del Mire, Discord. lo de la charla Está complicado. nos preguntaron hace poco sobre la charla. De las personas que están en nuestro Patreon, son generalmente personas Amigos. que conviven con nosotros. Son amigos. ¿no? Entonces, charlamos con ellos continuamente casi todos los días. Pero ya cuando hayan un poco más de personas, vamos a hacer una charla obviamente al mes, cuando hayan 3 personas, ponle Que quieran, obviamente. Claro, y Que puedan. que puedan. Porque generalmente los Patreons son personas con quien convivimos, que nos apoyan, cercanos. Sí. Ya. Y también recomendar el tema de los videos posteriores. Bueno, suscribirse, compartir, ¿Qué- campanita, qué? No. comentario. No. No hagan nada. ¿Qué redes sociales tenemos? YouTube, Ya, Spotify, ya, TikTok, ya. Facebook y la más movida que estamos siempre es Instagram. ¿TikTok lo dijiste? Sí, TikTok. Perfecto, entonces. ¿Podrías cerrar con una frase, por favor, Elías? O sea, te agradece A tu editor. a nuestro editor, su editor, ¿Cómo se llama, Elías? al Corsario Barbarroja. Muchas gracias. Corsario. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, y cerramos con una frase mía. Con una frase de Teófilo Cid. Permitidme una breve confesión. Yo no vivo sino a través de las palabras. Nuestro saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos próximamente.